17 personas. De que a lo largo del tiempo he ido dando tantas veces esta charla que a veces tengo miedo de que muchos de ustedes se aburran, sobre todo los que ya llevan varios años conmigo, escuchándome los lunes, y quería entonces ver si podemos hacer una cosa un poquito más interactiva y eventualmente yo les vaya contestando dudas que pueden llegar a tener ustedes sobre el tema de la A a la Z, ir recorriendo todo. Ahí se me perdió el micrófono, fue culpa mía, no fue de ustedes. Y si no, compartir con ustedes las primeras charlas que dimos nosotros con Matías Mancebo, que arrancan desde la definición para adelante, porque la parte más nueva, quizá la vimos el otro día con Claude. Entonces, Nacho, ¿cómo puedo hacer para ver a alguno de ustedes y que me hagan alguna seña o simplemente me interrumpan si no me escuchan, ¿está? ¿Ok? Ok, a ver ahora. Da, ahora sí, Nacho. Ahora sí los veo. Está. Y si no me escuchan, me interrumpen, ¿ok? ¿Me hacen alguna seña? ¿Está? Bueno, la idea es adaptarnos un poquito a esta época de corona, donde, como ven, la socialización va a ser diferente, el gato y el tigre van a tener tapabocas, pero bueno, vamos a tener que ir reinventándonos. Entonces, fíjense ustedes que nosotros empezamos a hablar de este tema en el 2014 con Matías, y fíjense que hace simplemente 6 años, nosotros nos preguntábamos si la vigilancia activa sería el nuevo paradigma para el cáncer de próstata localizado de muy bajo riesgo. Fíjense cuánto hemos avanzado en solo 6 años, ¿verdad? Así que después, en el 2015 ya pasamos a preguntarnos, bueno, si era seguro o no era seguro. Ustedes recuerdan que Klotz le comentaba el otro día que la primer publicación de ellos salió, las primeras series comenzaron a salir en el 2002-2003. Y entonces ahí el mundo, que no fuera ellos, se empezó a animar a hacer vigilancia activa, porque hasta ese entonces nosotros operábamos el 100% de los enfermos que tenían diagnóstico de cáncer de próstata. Los únicos que no se operaban eran los pacientes que eran inoperables. Y esos pacientes muchas veces se terminaban irradiando. Entonces, el concepto que había en aquella época era wakeful waiting versus tratamiento activo. Todo el mundo tiene claro qué es el wakeful waiting y cuál es la diferencia con la vigilancia activa. Raúl, ¿cuál es la diferencia entre vigilancia activa y wakeful waiting? Wakeful waiting en general lo usamos con pacientes que tienen muchas comorbilidades, pacientes que no pensamos en tratarlo si tienen un upgrade en el Gleason, en la evolución, por ejemplo, con muchas comorbilidades, pacientes muy añosos. La vigilancia activa es una modalidad más de tratamiento que los podemos sacar de vigilancia activa si progresan, con una intención curativa. Raúl cometió ahí un error de concepto. ¿Cuál es? ¿Quién se lo corrige? A ver, de los que ya me han escuchado, incluso algunos de los docentes, ¿cuál fue el error conceptual que cometió Raúl al decir eso, al hablar de todo? Que en los pacientes en watchful waiting uno no repite la biopsia. En general el control es clínico y con PSA no se biopsian. Exactamente, el control es clínico en el wakeful waiting. No hay posibilidad de que el paciente tenga upgrade porque se va a quedar con esa única biopsia que hizo el diagnóstico, no importa si es 6, 7 o 25. Él no va a sufrir upgrade.
y se controla clínicamente y eventualmente se puede hacer un PCA, sobre todo para monitorizar el riesgo de metástasis y pedir un centellograma óseo o eventualmente una tomografía cuando el PCA sea un PCA de riesgo o aparezcan síntomas. ¿Ah? Entonces, ese fue el primer concepto que cambió a partir del año 2004, 2005. Yo empecé, el primer paciente que tengo en vigilancia es del año 2005. O sea que a partir del año 2005 empecé a colocar algún paciente que, como era con relativamente cierta posibilidad de una sobrevida de 10 años más, había que incluir alguna rebiopsia y algún tratamiento activo y dejaba de ser wakeful waiting. Y nos estábamos preguntando, fíjese usted, hace 5 años, nada más, nos preguntamos si era seguro ofrecer vigilancia activa. Es decir, la comunidad urológica no creía demasiado en la vigilancia activa, por varias razones, ¿no? La primera razón, como yo les decía, era económica. Y la comunidad de los radioterapeutas es exactamente lo mismo. Nosotros operábamos a todos los pacientes. Y hubo un momento que nos vinieron a decir, ustedes tienen que dejar de operar a estos enfermos, tienen que dejar de irradiar estos enfermos. Porque en aquel tiempo estimaban que aproximadamente la mitad de los enfermos, en los primeros años de seguimiento que presentó Klotz, que eran alrededor de 3 a 5 años de seguimiento medio, no había necesidad de tratar a la mitad de los enfermos. Y de ahí empezamos a ver entonces si era seguro, qué podíamos hacer para tratar de seleccionar mejor a los enfermos. Y un año después ya estábamos hablando de nuevas tecnologías, pero volvámonos a la selección de los enfermos. Doctora Vilche, buenos días. Buen día. Con todas las veces que me has escuchado, someramente, cuando vas, si yo te dijera, ¿qué herramientas tenés? Hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto. Ah, es el mío, creo. Porque Bueno. tengo acá home office, me voy a cerrar. Ah, no lo digo. Porque sentía que hablaban y no sabía por dónde y yo no te podía escuchar. Contame, Sofi, si vos tuvieras que definir qué es eso de con qué podés mejorar la selección del enfermo. Del enfermo que es candidato para vigilancia activa. De un enfermo con cáncer de próstata. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo haces para mejorar la selección? Es decir, este es un buen candidato a vigilancia, este no lo es. ¿En qué te fijas? Bueno, primero que nada en la biopsia, o sea, son varios factores. El que Decímelos. más define la entrada a la vigilancia activa, obviamente, es la biopsia. Una biopsia de buena calidad que tenga los criterios para entrar en vigilancia. Después entran otros factores como la edad del paciente, los factores psicológicos, es un paciente... La edad del paciente, ¿qué pasa? La edad del paciente, ¿qué pasa? La edad del paciente nos hace dudar a veces cuando el paciente es muy joven y se plantea que va a tener, o sea, tiene más años para una posible progresión de la enfermedad que un paciente añoso. A su vez también un paciente joven, que eso era un poco lo que decía Klotz el otro día, que es el que más se beneficia de ahorrarse las complicaciones de un tratamiento radical. Tanto Estamos ahí en esa... la cirugía como la radioterapia. En esa dualidad, ¿no? Estamos en esa dualidad, ¿verdad? De que el que más se beneficia es el que a veces es más difícil tomarlo. Sí, ese era el mío. Que a veces el que más se beneficia es el que más le cuesta tomar la decisión. Tomar la decisión. Y que, imagínense ustedes, en el año 2015, cuando ni siquiera todavía estaban los resultados a 10 años de PRIAS publicados. Lo difícil que era poner un paciente de menos de 60 años en vigilancia activa. Entonces, la edad es un factor que hasta hoy
sigue siendo. Ahora hay algunas cosas que aclaran un poquito más. ¿Tiene más riesgo de progresión aparentemente el paciente joven, Sofía? Vos lo nombraste. No, eso también fue una de las cosas que nombró Claudio el otro día, que aparentemente hoy por hoy más de la biología molecular de los tumores, y que los tumores Gleason 3, si bien tienen, o sea, tienen la capacidad de invasión local, y por eso se los cataloga obviamente como cáncer, no tienen, se ha visto que no tienen capacidad de generar metástasis, y por eso los hace candidatos, o sea, por eso andan bien en vigilancia, por la Perfecto. biología Muy bien. del tumor. Más allá de la biopsia y la edad, ¿qué otro factor de consideración para seleccionar bien los enfermos? La biopsia le da, bueno, el factor psicológico ese que tú siempre nombrabas de la familia, o sea, que sea un paciente que realmente esté dispuesto a convivir con la idea de tener un cáncer y no tratarse como clásicamente, vamos a decir. Perfecto. Después Entonces, otras sí. herramientas que hoy por hoy Bueno, se ahí voy a utilizan avanzar entonces. Voy a avanzar al año 2016. Al año 2016. Pero, Adán, ¿me estás escuchando? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué nuevas herramientas tenemos además de la que dijo Sofía, que son las Sí, clásicas, que es ver las nuevas herramientas que empezaron a surgir es la resonancia magnética, Ujú. multiparamétrica, y después los biomarcadores, y Bueno, también, vamos a hacer, ¿y qué más? y lo otro que también es importante, que me parece que también podría sumar a lo que dijo Sofía, es el componente genético del paciente, porque digo, con esto de los BRCA y es un paciente joven, en el caso de Ya vamos a seleccionarlo. llegar, un poquito a ver a esto de los brackets. Pero primero la resonancia. Decime vos, Adán, después de todas estas charlas, todos estos años que me llevas escuchando, ¿cuál es para vos si vos tuvieras que decir a este paciente sí se beneficia de resonancia, a este más o menos y a este nada? ¿Cuál paciente se beneficiaría de la ¿Cuál resonancia? sería el que más se beneficia, el que se puede llegar a beneficiar y el que es menos probable que se beneficie? Y yo creo que los que más se benefician de la resonancia o de poder hacer una biopsia dirigida son los que tienen mayor volumen tumoral, o sea que puede ser un más, porque lo que dijo el otro día el doctor Claude, que todos los Gleason 6, por más que tengan varias biopsias, varios core, son de poca capacidad metastásica. Y bueno, un paciente que nosotros podemos seleccionar es un paciente que tiene varios core en la biopsia, que nosotros en la resonancia lo que podemos ver también es dirigir también O sea, que una vos biopsia. crees que el paciente que se beneficia es el que más se beneficia para vos es un paciente que ya tiene la biopsia. Sí. ¿Alguien tiene otra opinión distinta, Adán? Y otra cosa que me parece también importante, en los pacientes que van a ingresar a vigilancia, se puede mandar una biopsia dirigida previa, y después en el seguimiento, yo creo que, digo, según muchos protocolos utilizan la resonancia y difieren la biopsia a 1 año, 18 meses, dependiendo del protocolo que usan. A ver, Lachín, ¿estás por ahí? ¿Lachín está por ahí? Bueno, ¿Escuder está por ahí? Nacho, vos bajame el dedo en la cámara si yo no nombro a alguien que no está. Acá ¿Está? abajo dice participantes y creo que aparecen ahí. ¿La doctora Olga Flores está? Estoy. Bueno, Olguita, Estoy. Sí, Olguita, dime. si vos tuvieras que definir dónde está demostrada la mayor utilidad de la resonancia en los pacientes con cáncer de próstata, ¿dónde es? Bueno, en realidad Paciente puede joven. ser para los pacientes que uno plantea una cirugía de próstata, para planificar esa cirugía. No, hoy de vigilancia, hoy estamos hablando de vigilancia. Ah, perdón. Déjame pensar.
Bueno, muchachos, esto lo tienen que escupir. Esto lo tienen que escupir. Entonces, es increíble, vieron como a veces el dar por sentado muchas cosas y hablarle a veces de detalles y de cosas, se pierde a veces el bosque y nos quedamos con el árbol. Entonces, la respuesta a esto es, hoy por hoy... Perdón, Levin. ¿Sí? El paciente joven, habíamos hablado. Sí, No. habíamos dicho. Hola. Sí. ¿Hola? Sí. Hola, sí. Sofía. Vilche parece que pidió No, la palabra. estaba pensando también, no es porque tú no lo hayas repetido, pero tenemos más fresca la charla de Klotz, que habló de la resonancia en los tumores que son de la cara anterior, que uno a veces los pierde en la biopsia, y ese paciente sigue con el PSA en ascenso y no lo explica un tumor de bajo grado, y a veces se hace la resonancia y hay algún tumor con un componente 4 que no es accesible a la biopsia. No sé si ese es el caso de esta vez. Claro, lo que pasa es que, claro, Claude tiró Los tanta pacientes información, que a veces es difícil. Entonces, yo se lo voy a digerir un poquito, y entonces, si yo fuera a hablar en el año 2016 y nuevas teorías y cómo usarla, ustedes verían los slides que dicen el rol de la resonancia todavía está por definirse. Hace 4 años estoy hablando, Hace 4 años decíamos el rol de la resonancia está por definirse. Y la verdad es que hoy en día ya está definido. Y en estos 4 años hemos avanzado, y el concepto es el siguiente. Primero, la mayor utilidad de la resonancia es antes de la biopsia. Es con un paciente de PSA de riesgo, un paciente con un PSA de riesgo para un cáncer eventualmente localizado, es decir, un PSA de menos de 10, eventualmente un tracto rectal normal que no pueda orientarnos a lo que hay, y hoy día la mayor utilidad de la resonancia está en la biopsia inicial. Eso se basa básicamente en los resultados de Precision que muestran que es capaz de diagnosticar 20 a 30% más de Gleason 7, que es el que a mí más me interesa diagnosticar para no entrarlo en vigilancia activa. Entonces, el primer paciente, el que más se beneficia, la mejor indicación, el mejor rendimiento, tanto en valor predictivo positivo como negativo, es con un PSA de riesgo en el paciente que hago un diagnóstico, porque ahí es donde tengo más chance de diagnosticar más cánceres y más cánceres activos. Si pasó esta etapa y yo recibo el paciente ya con la biopsia, la segunda utilidad es en la biopsia confirmatoria. Es decir, si yo voy a aplicar una biopsia confirmatoria, que puede llegar a ser a los 3 meses, a los 6 meses o a los 12 meses, dependiendo el centro en el que esté, esa primera biopsia confirmatoria, si no se hizo una resonancia previa, la resonancia puede llegar a aportar, sobre todo en las rebiopsias inmediatas. La tercera utilidad que puede servir, pero que no está cumpliendo el objetivo que se había fijado, es el paciente que ya está en vigilancia activa. Que ustedes le van a hacer biopsias subsecuentes y se dicen, bueno, ¿qué hago? Este paciente, le hago una resonancia. Y si este paciente tiene una resonancia normal, yo no lo biopsio. Y si este paciente tiene lesiones que podían generar duda y ser PIRRAS 3 y ahora me las informa como PIRRAS 2, no lo biopsio. Ese escenario es el escenario que está demostrando una mayor fragilidad de la resonancia, en el que todos teníamos muchas esperanzas. Todos teníamos muchas esperanzas de dejar de rebiopsiar a estos enfermos. Y entonces ahí es donde empiezan a aparecer las publicaciones, que son todas del 2019 o del 2020 recién, en el que en pacientes ya en vigilancia activa, se termina de confirmar prospectivamente el diseño del estudio ASSIST, y junto con esto lo del Canary Group que mostró el otro día Klotz, y revisando yo encontré en el 2015 hay un metaanálisis
un metaanálisis que fue de estudios retrospectivos y comparativos, y había 2 estudios, quedaron unos 19 estudios, la mayoría 12 eran en los pacientes que recién les comenté, antes usar la biopsia con resonancia al principio. Después había 5 estudios que habían quedado de pacientes que eventualmente eran biopsias confirmatorias, y había solo 2 estudios que hablaban de los pacientes que ya tenían diagnóstico de cáncer de próstata en vigilancia y que se veía la posibilidad de seguirlos con resonancia. Y en este escenario el problema es que la resonancia demostró que no es tan buena. La resonancia, acuérdense, la resonancia patológica PIRA 4-5 en el paciente que ya tiene cáncer y que yo estoy rebiopsiando, tiene un valor predictivo positivo que varía de 30 a 70 el valor predictivo, entonces depende muchísimo del centro y del técnico que le está haciendo. Si la resonancia está estable, tienen la misma lesión que se planteaba no biopsiar, 30% de esos enfermos pueden tener un upgrade. De los otros que tienen PIRA 4-5, 40% pueden tener un upgrade. Y en aquellos que mejoró la lesión, que el primer radiólogo la había informado como 3 y ahora es 2, o como 4 y ahora es 3, 20% tienen un upgrade en la biopsia. Es decir, es muy variable. Y otra cosa que mostraron estos estudios es, sobre todo el ASIS, que fue diseñado para eso, comparando si yo hago la resonancia con biopsia solo target de las lesiones que vea, o hago biopsia target más randomizada, es más efectiva la biopsia target más randomizada. Es decir, que la tercera utilidad de la resonancia, que era la que nosotros teníamos más expectativa, es la que genera más controversia y todavía menor utilidad. ¿Les quedó claro ahora los 3 órdenes de la resonancia según la evidencia actual? Sí, profesor, yo tengo una pregunta, porque Sí. digo, cuando hablamos de resonancia, me parece la parte que me genera más duda es la resonancia previo a la primera biopsia. Digo, Sí. ahí la indicamos en pacientes jóvenes, que o sea... En cualquiera que tú creas que amerita un tratamiento, ya sea activo o vigilancia. Es decir, aquel paciente que tú piensas en principio que va a ser por PSA, por tacto, un bajo riesgo. La biopsia después te lo podrá colocar en un riesgo intermedio o en un riesgo alto. Pero si tiene los factores clínicos, el tacto, el PSA, el perfil psicológico, la voluntad de adherir, ese paciente es el que más se beneficia, Dan, porque Sí. en ese paciente vos diagnosticás 20 a 30% más de Gleason 7 o más. Sí, sí. Es decir, que ya te saca un montón de enfermos, te selecciona un montón de enfermos para no hacer vigilancia. Claro. O sea, ahí en ese caso de entrada nosotros, porque digo, en nuestro medio, no en todos lados se hace resonancia, o sea, no se hace biopsia de Pero PSA, en todos lados se hace la cognitiva, se manda la resonancia y la... Bueno, pero una biopsia cognitiva bien hecha, Dan, Sí, sí, claro, claro. más la randomizada estándar, Sí, sí. te mejora el rendimiento. Ese es el primer escenario, está demostrado en todos los trabajos. Y O sea, existen 3 trials, nosotros nombramos el Precision porque es quizá el más perfecto, el más conocido, el que las guías adoptaron, pero hay 2 más, ¿verdad? De similares características. El Promise es uno, ¿tá? Y el resto es otro, y también no, pero el ASIS es en la etapa que ya están en vigilancia activa. Claro. El ASIS fue el primer prospectivo randomizado, diseñado específicamente para comparar, y ya está en la segunda etapa, en la etapa del que ya tiene la biopsia. Entonces, resonancia, mayor utilidad con la primera biopsia, segunda utilidad, la biopsia confirmatoria inmediata, sí, 3 meses. tercera utilidad en el seguimiento del enfermo, y en el seguimiento del enfermo la resonancia nos puede ayudar, pero nunca nos va a evitar la biopsia. Acuérdense, lesión mejor, lesión estable o sin lesión, que yo le hago la randomizada,
puedo llegar a encontrar de 15 a 40% de cánceres que se me perdieron con la tomografía. ¿Está? Con la resonancia, perdón. ¿Ok? O sea que tema resonancia creo que hoy queda más o menos aclarado según me parece. ¿Alguien tiene alguna duda sobre resonancia todavía? Si no es así, pasamos a marcadores biomoleculares. Entonces, ¿quién más está que quiera hablar de tomar la posta de marcadores biomoleculares? Matías Gianelli, ¿estás por ahí? Maje, Estoy acá, Levin. Mati, ¿Cómo andás? utilidad concreta. Paciente Sí, que menos se beneficia, paciente que se beneficia y paciente que más se beneficia de los marcadores. el paciente que más se beneficia de los marcadores, El que más, el que también se beneficia y el que menos. Elegí. Empezar con cualquiera. bueno, en el paciente, por ejemplo, que tengo confirmado, un paciente que ya tengo en vigilancia y que lo tengo que volver a biopsiar, y muchas veces el paciente se puede mostrar un poco reacio a esa posibilidad de repetir la biopsia y eso, puedo hacer un marcador biomolecular, por ejemplo, el SELECT. No. Te estás confundiendo. Estás mezclando marcadores diagnósticos con marcadores terapéuticos. Los marcadores diagnósticos son para eso, para tratar de evitar biopsias de próstata. Pero los marcadores terapéuticos son para decidir si el enfermo se mantiene, entra, pasa tratamiento activo dependiendo del momento y del lugar, pero no para vos evitar las biopsias. Ya acabamos de ver que la resonancia, la evidencia está mostrando que no permite dejar de hacer biopsia, mucho menos los marcadores en el paciente que ya tiene. Te estás confundiendo un poco de escenario. Vamos a hablar de Oncotype, de GPS, de marcador de tejido prostático que ya tiene cáncer de próstata y que vos querés usarlo, como dice el título del 2016, para mejorar tu vigilancia activa. Entonces, hay 3 grupos de enfermos. Very low risk y low risk intermediario. Sí. ¿Cuál se beneficia poco? ¿Cuál se beneficia y cuál se beneficia más? En los 3 grupos, en realidad los que más se benefician, lo que se ha visto con el marcador, es que la mayoría presentan no un upgrade, sino un downstaging, ¿no? Que disminuyen. Son pocos los pacientes que aumentan su Gleason o su No es pasan Gleason, de ¿no? un low risk a un No es por Gleason. perdón, Es una probabilidad de tener, probabilidad, sí. sí, pero Son la mayoría de los pacientes, en general, sí. tienden a ir a un grupo de menor riesgo. Ahí está. No ¿Qué lo paciente? sí. A ver, ese concepto de que tú dijiste todos los pacientes tienden a ir a un riesgo menor. No, todos no, la mayoría, son los menos. La los que mayoría tienden a aumentar el riesgo. Bueno, entonces, ¿cuáles son concretamente por grupo el que menos se beneficia, que se puede beneficiar y el que más se beneficia? Los que más se benefician son los low risk. Los low risk se pueden beneficiar, sobre todo, ¿qué low risk? Hay un grupo específico de low risk, ahora lo sabemos. El low risk se puede... ¿Qué definís como low risk? A ver si estamos hablando de lo mismo. ¿Qué es para vos low risk? Gleason, o sea, 3+3. Perfecto. Menos de 2 cilindros positivos, 2 o menos. PSA menor de 10. Perfecto. Al tacto rectal, un T2A. Hasta T2A.
Hasta T2A, sí. Pero Eso T2A es sería para solo vos. porque los otros no los palpan, no los... Bueno, Únicamente mezclaste, no. prácticamente definiste el muy bajo riesgo. Definiste very low risk, no low risk. Menos de 2 cilindros. Hasta T2A. Y PCA de menos de 10 es very low risk, Matías. Low risk, ¿cuál es? Low risk es hasta T2B, PCA menor de 10, y no importa el número de cores o porcentajes, porque es mayor de 2 por definición, o tiene 2 pero tiene un tacto T2B, es decir, que puede ser con baja cantidad de cores o con alta cantidad de cores, con baja porcentaje de tumor o con alto si el tacto rectal supera el T2A. ¿Entendés, Matías? Sí, 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 perfecto. Eso es low risk. Es decir, que, como siempre decimos, lo que coinciden los dos es que el PCA tiene que ser menos de 10. Pero después uno el tacto tolera solo T2A o T1C, el otro lo aumenta a T2B. Uno tolera 2 cilindros con menos del 50% y el otro puede tolerar más de 2 cilindros, más del 50%. ¿Está? Bien. Y entonces, y el riesgo bajo intermediario, ¿cómo estaría definido? Es de la clasificación NCCN, ¿verdad? Sí. En el que vos sospechás, ¿verdad?, que puede haber actualmente un patrón microfocal después de la ISUB del 2015. Cuando vos pensás que hay un patrón microfocal, se habla de riesgo intermedio favorable, que vino a equipararse con el que la NCCN había empezado a hablar antes de esto ya, ¿verdad?, del riesgo bajo intermedio. Ahora la nomenclatura lo lleva a intermedio favorable. Y es en general cuando vos sospechás o tenés confirmación en la biopsia de que es un 3+4. Entonces vos estás dudando si ese paciente 3+4 ponerlo en vigilancia, porque vos tenés miedo que ese 3+4 sea el 3+4 que tiene un componente genómico o genético desfavorable y se va a comportar más cerca del 4 que del 3. Y esos pacientes también se benefician mucho de los marcadores. Es quizá el paciente en el que más se utiliza, en algunos casos, el biomarcador. ¿Qué es lo que nunca se va a ver? Migración de riesgo intermedio favorable a muy bajo riesgo. Eso no se va a ver nunca. Podrá pasar de riesgo intermedio favorable a bajo riesgo. Entonces quizá el paciente acepte la vigilancia con más tranquilidad. O podrá mantenerse en el riesgo intermediario o mostrar un patrón genómico genético desfavorable que te haga pensar que no es candidato porque no puede reclasificarse en bajo riesgo. ¿Claro ahora, Matías? Sí, perfecto. Entonces, resumiendo, los biomarcadores, concretamente hablando de Oncotype, de GPS, casi ninguna utilidad en very low risk. Está demostrado que los pacientes de very low risk, la sobrevida a 15 años, cáncer específico, cuando son realmente very low risk, y si no lo son es porque la biopsia no está encontrando, pero si son bajo volumen, 3+3, menos de 2 cilindros, PCA menos de 10, tacto rectal normal en la mayoría de los casos, el estudio Gottberg mostró más del 95% de sobrevida, cáncer específica, 15 años, si se mueren por otras cosas, o están con metástasis, pero están vivos, están con tratamiento hormonal, pero están vivos, recibieron tratamiento, pero están vivos. ¿Tá? Entonces, ese grupo se beneficia muy poco.
Ese grupo, yo generalmente lo uso en pacientes que son jóvenes, muy jóvenes, en los cuales yo soy capaz de usar todas las herramientas para tratar de no estar comiéndome el tigre atrás del gato. Pero el rendimiento es el menor. El low risk se beneficia, sí, sobre todo el low risk de alto volumen, altos cilindros, altos contenidos en el cilindro, aunque sean 3+3. ¿Por qué? Porque ya vimos que esos pacientes tienen 10 a 15% de riesgo de tener upgrade en las biopsias suficientes. Y quizá el patrón molecular lo puede identificar antes. Y si me lo coloca en riesgo intermediario, ese paciente no es un buen candidato ideal para vigilancia. Y también puede migrar a muy bajo riesgo porque tiene un patrón genómico, en este caso, favorable. Por lo tanto, la vigilancia se hace con más ahínco. O sea que sí, el bajo riesgo se beneficia. Y el bajo riesgo intermedio, como dijimos, se beneficia porque puede bajar a bajo riesgo por el patrón genómico y tener más tranquilidad para la vigilancia activa. ¿Está claro cómo usar estas nuevas tecnologías? Sí, claro. Y ahora voy a Adán de nuevo. Adán, ¿cómo es el tema de los BRCA, Adán? Yo tengo una pregunta antes de pasar a... Sí, decime. Si nosotros tenemos un paciente ya en vigilancia que tiene una biopsia de bajo riesgo y Sí. ese paciente se rebiopsia al año con un PCA normal y la biopsia nueva te viene más core, ahí podemos utilizar el Oncotape. Se puede utilizar en cualquier momento. Esa puede ser una de las herramientas que vos uses para decir este aumento en la cantidad de volumen del cáncer puede estar reflejando un cáncer más agresivo que todavía no encontré. Claro. Tenés 10 a 15% de chance de encontrarlo en las biopsias sucesivas. Quizás haciéndole un marcador o una resonancia si no la tiene, ¿verdad? Que te muestre un PIRA 5 e ir a biopsiar selectivamente ese PIRA, quizá encuentres antes el tigre de lo que lo vayas a encontrar. Esa es una utilidad, sí, también. Impecable. El tema de los BRCA, digo, el componente genético, los otros días lo que dijo Claude, que los pacientes que tienen ya un componente genético, ni hablar que, o sea, antecedente de padre con cáncer de próstata, madre con cáncer de mama, y a su vez son pacientes jóvenes que tienen un BRCA2 positivo, esos pacientes no tienen criterio para entrar a vigilancia. O sea, son pacientes que ya tienen una predisposición a tener un tumor mucho más agresivo en la evolución. ¿Cuánto más? ¿Qué riesgo? 4 veces más, creo que fue que dijo. ¿El hazard ratio cuál era? O sea, el riesgo. 3 con algo era el hazard ratio, creo que era 4 veces más, 3,56, no me acuerdo bien. 2,7, tienen el doble de riesgo, es lo que hay que informar. ¿Está? El doble de riesgo. Te entendí mal, yo pensé que era 4 veces más. El doble de riesgo tienen. Y bueno, lo que dijo justamente de los BRCA2, que esos pacientes no eran pacientes los candidatos como para que entraran a la vigilancia. Del BRCA1 no refirió mucho. No, porque ¿sabés cómo fue el estudio ese que él mostró? No, yo creo que... Es un estudio pequeño, es un estudio chiquito, una muestra de pacientes en vigilancia activa, ¿está? En los cuales ellos encontraron 20 y tantos pacientes, y el problema es que representa solo el 2%. El talón de Aquiles de los BRCA es que es muy poco frecuente encontrar la mutación. Claro. Entonces, si vos haces masivamente, ¿verdad? Vas a encontrar más o menos en 2 de 100. Claro. Un 2% más o menos son los que tienen. Entonces, él lo que sugirió fue que en el paciente joven, si tiene antecedentes familiares incluso de cáncer de próstata, o el paciente en el que vos querés todas las herramientas posibles, ¿verdad? Bueno, podés sumar eventualmente el BRCA. Pero el talón de Aquiles por ahora, viene siendo que por ahora en ese grupo encontraron solamente el 2% de la serie de los pacientes en vigilancia. Claro, cuando presentaban la mutación, tenían un hazard radio del doble de riesgo de tener un upgrade en la biopsia subsecuente. Por lo tanto, bueno, plantean algunos, si es muy joven, tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata, todavía
tiene el doble de riesgo de estar haciendo upgrade, tratémoslo. Si el paciente es mayor, ya es mayor, yo creo que el doble de riesgo de tener un upgrade es relativo, ¿verdad? Porque quiere decir, mira el vaso del otro lado, que también puede que no tenga el upgrade, no es que sea 10 veces más de chance, ni mucho menos, ¿verdad? Pero creo que en los pacientes jóvenes sí importa. Claro, lo que dijo él también, que, o sea, o entendí yo, el tema también de la mutación, la expresión de la mutación, esa genética, ni hablar que si se da en un tiempo de edad más precoz, se manifiesta más precozmente, es muy probable que avance más. Con Eso el es una tiempo puede llegar. característica, eso es una característica diferencial de los pacientes que tienen las mutaciones que se estudian en el Prolaris o en el GPS, ¿tá? La parte genómica que allí se estudia, ¿tá? Acordate que estamos hablando por un lado de test genético y por otro de test genómico, ¿verdad? Pero lo que allí se estudia son genes que demoran bastante en expresar después otras alteraciones, otras mutaciones, y en lograr que el cáncer progrese y se haga agresivo, le puede llevar muchísimos años. Sí. En cambio, las mutaciones BRCA2 favorecen una cascada muy rápida de otras mutaciones, además del BRCA, que van de la mano, y entonces aceleran y vuelven muy agresivo al cáncer en mucho menos tiempo. En la gráfica mostraba que ya a los 5 años y antes de los 5 años empezaban la cascada de un montón de cosas a desencadenarse. Eso fue lo que dijo él, por eso importa en el paciente joven y agarrarlo a tiempo, porque estos cánceres van a ser más rápidamente agresivos que a lo mejor los que tienen un perfil genómico desfavorable. ¿Está? Está. Muy bien. Se manda en pacientes jóvenes con antecedentes de cáncer de próstata. El ideal, o de ya que mama, tiene muy mandar. baja frecuencia, pacientes con antecedentes familiares de riesgo para BRCA, pacientes jóvenes, ¿verdad? Que vos te querés asegurar de que en esos pacientes con antecedentes de riesgo de BRCA jóvenes, no ponerlos en vigilancia si tienen la mutación. ¿Está? Tengo otra pregunta. El test Sí, ese cómo que no. él dijo en ese momento, ¿ese test nosotros lo podemos hacer acá? Digo, porque Eso habría que preguntarle a Nefa. Nefa está conectada. Acá Nefa, estoy. es una herramienta que ¿Qué? nosotros... ¿viste la charla de Clocks el otro día? Sí, pero entrecortada. ¿Cómo se llamaba el Él- estudio que dijo? Él habló de un pack que te lo mandaban a domicilio, que te tomaba la saliva, que lo devolvías por internet, que había un pack en Estados Unidos que valía $99 y otro Era 190. color.com. Sí, Ahí Color, va, Color. Color. Entras Yo acá en en- Uruguay uso Color y uso otro que me gusta más, que es más completo para próstata, que es de Invite, que es como la Ajá. competencia de Color. Para Uruguay es distinto los precios. Logré conseguir un precio a veces que puede ser de $250, también es de saliva, y hay que mandarlo a Estados Unidos. También por eso sale más, hay que comprar los kits, sacarlos de aduana, o sea, el costo se eleva por esa parte también. Claro. Pero Florencia. es el mismo estudio y es de saliva y lo tomo yo. Ujú. No se lo manda el paciente a domicilio, Ah. pero es lo mismo. Él habló, viste, de dos tipos de test. Uno que es para todas las mutaciones, que es completo, Sí. y uno que es específicamente para BRCA. Específicamente para BRCA salía $99. Y el para Sí. todo tipo de mutaciones genéticas, BRCA, otro, 199. creo que era 246, ¿no? ¿Sí? No sé, Sí, capaz yo que... parece que había. Bueno, pero era relativamente barato para lo que... Mira, Exacto. el de 30 genes para cáncer de próstata, porque la gente paga por esto una sola vez, y la verdad Sí. es que todo esto que se está conociendo por el BRCA2, en breves ya hay pila de cosas que van a empezar a salir para otros genes, que capaz tienen otras frecuencias, pero que van a incidir en el tratamiento, que no es que hacen el cáncer más agresivo, pero que cuando no responden al tratamiento convencional, si tienen otras determinadas mutaciones, van a requerir un cambio en el tratamiento. Entonces, yo lo que estoy haciendo es ya estudiarlos para todos, porque no hay diferencia en el costo. Ujú. Para nosotros acá no hay diferencia en el precio. Entonces yo ya pido los 30 genes. ¿Entendés? Bueno. Y eso sale 250. Claro, Hay lugares 250. que sale un poco más, pero igual, si sale un poco más, sale en el entorno A de ver, $500. O sea, Pero tampoco es comparado con cualquier test genómico, barato.
Estamos hablando. ¿Cuánto Se demora? hace una vez en la vida. Se hace solo una vez en la vida. Estos genes, la parte de cuando estudiamos a través de la saliva, es lo que tú ya heredaste, naciste con Claro. eso, no va a cambiar. A Entonces, se hace diferen- una sola vez y después te olvidás. Y viste que él habló del. Bueno, yo no quiero irme a lo muy fino porque me estoy dando cuenta que a veces nos vamos a lo muy fino y quedan conceptos enormes como que very low, low, intermedio, resonancia acá, acá y acá. Eso es lo que quiero que se lleven hoy. Pero hablé de lo de como nueva herramienta lo del BRCA porque bueno, se está poniendo, hay que conocerlo, pero creo que básicamente hay que saber que por ahora el talón de Aquiles es la baja frecuencia. Donde tuviera una alta frecuencia, revolucionaría completamente todo. Pero bueno, el costo también lo hace seductor, porque no es lo mismo gastarte $5.000 en algo de baja frecuencia que gastarte 200. Entonces, me parece que podemos andar bien por ese lado. Yo Y tengo fíjese otra que- pregunta del ¿sí? BRCA, perdón. ¿Cómo ¿Es no? sí o sí cuando uno Se corta. Sofi, tu office está no fatal. recuerdo, lo vimos, pero no lo tengo. Sí. Sí, ahora está más complicada. No, sí o sí tienen que estar los antecedentes A ver, familiares para que uno antecedentes. sospeche que hay una mutación. Él lo que Creo que- dijo es que es un elemento, ya que la frecuencia es tan baja, 2%, en los pacientes que están en la serie de vigilancia activa, afinar un poquito más el lápiz. Y entonces, antecedentes de cáncer que puedan estar vinculados a BRCA, que no necesariamente tienen que ser solo próstata, o antecedentes de cáncer de próstata, antecedentes de otros cánceres eventualmente heredofamiliares, pacientes muy jóvenes que ya de por sí te está hablando que no es habitual que el cáncer de próstata, por más que le habló de que 40% de las autopsias en pacientes jóvenes ya les encuentran cáncer de próstata, ¿verdad? Ese porcentaje con la edad es mucho mayor, es de 80% después de los 70, 75 años de la biopsia. O sea que si te despierta un cáncer de próstata temprano en edad, podés pensar que puede haber algún componente hereditario. Sumás lo otro, entonces tratás de que ese 2% suba un poquito. ¿Entendés, Sofía? No es que sea indispensable, es un tema de tratar de afinar un poco más el lápiz. Sí, claro. ¿Tá? Pero no me quedaba claro si era válido solicitarlo en pacientes que no tenían Y antecedentes. válido es Sí, que esos claro. pacientes tienen el 2% de probabilidad, ¿no? Claro, Vas a pedir 50 test de eso para encontrar uno, claro. globalmente. ¿Tá? Bien. Bueno, Entonces, fíjense que ustedes que a partir de que empezamos a hablar de las nuevas herramientas, en el 2016 y 2017, fue cuando más empezamos a hablar. Nosotros hicimos la primera experiencia con marcadores en el 2015, Fermín hizo la monografía, y a partir de ahí nos pedían para hablar mucho de marcadores biomoleculares, de esto que estábamos hablando recién. Y después ya, en el 2018, 2019 y 2020, ya fuimos haciendo un poquito más de puestas al día, incorporando todo lo novedoso que aparecía. Entonces, vamos a pasar a la segunda etapa, que es, supongamos que estos pacientes vimos que tienen el perfil, vimos que tienen la biopsia, vimos que tienen la resonancia, vimos que tienen las condiciones, decidimos. ¿Cuál es el concepto que ustedes actualmente de cómo usar protocolos inclusivos o protocolos restrictivos? Alexis, claro, ¿está por ahí? Alexis. Creo que hoy es el día de la coordinación de militar. Sí, sigue siendo los lunes de mañana. Puede ser que esté en coordinación en el militar. Perfecto. Muy bien.
Maje, ¿estás por ahí? ¿Está en el Inca, capaz? Hola, estoy acá. Hola, Maje, Sí, buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué idea tenés de protocolos restrictivos, protocolos inclusivos? Bueno, que básicamente eso también iba a lo que hablamos hoy en la selección de pacientes. Perfecto. Como que los protocolos restrictivos eran más en aquellos pacientes, por ejemplo, de raza negra, que tenían aquellos antecedentes familiares y que tenían algún factor desfavorable en la biopsia. Perfecto. Y cuando vos tenés que usar protocolos restrictivos, ¿qué significa eso para vos conceptualmente? ¿Qué Y vas a hacer? controlar en forma más estricta a esos pacientes. Uno es un control más estricto. ¿Qué más? Y que ante condiciones adversas los vas a sacar de vigilancia activa. Que ante condiciones adversas lo vas a sacar de vigilancia. Perfecto. ¿Qué más implican los protocolos restrictivos? En la forma de seguimiento, decís tú. No, en la definición del protocolo, es decir, este protocolo es restrictivo porque yo lo sigo más de cerca, perfecto. Porque ante cualquier mínimo cambio lo saco a tratamiento activo porque ya está en el borde, ¿no? Ya está en la cornisa. ¿Y qué más? Son los protocolos que usan las herramientas que venimos hablando ahora, ¿verdad? Sí. Son en general aquellos protocolos que son restrictivos porque exigen que tengas poco cáncer, pocos tacos, o te exigen resonancia, o te exigen marcadores, perfiles genéticos, perfiles genómicos. Es decir, vos te tomás un rebiopsia a los montón, 3 meses. rebiopsia inmediata a los 3 meses. O sea, vos pones un montón de cosas, todas las que puedas, arriba de la mesa, antes de decirle al paciente, es relativamente seguro vigilarlo con estas condiciones, ¿no? Lo voy a biopsiar capaz que todos los años, ¿no? Capaz que le voy a hacer una resonancia todos los años. Capaz que si le hago un marcador genómico, se lo tengo que repetir en algún momento. Si es genético o no, porque ya explicó muy bien Florencia que lo genético es lo que le da. El problema de lo genómico es que los genómicos pueden ir condicionando cambios y favoreciendo que aparezcan otras mutaciones. Van preparando la mesa, ¿verdad?, para que otros comensales se empiecen a sentar en la mesa. Porque acuérdense que esto lo que hacen es interferir en distintas partes del ciclo celular y, en definitiva, a medida que van alterando algunas señales del ciclo, se empiezan a potenciar otras señales y así sucesivamente se da la cascada de nuevas mutaciones, y ahí es cuando a largo plazo es el concepto que él hablaba, el concepto dinámico del riesgo individual que pueden tener los pacientes. Entonces, eso es un protocolo restrictivo, perfecto. Y un protocolo inclusivo, no restrictivo, ¿qué es para vos? Bueno, son aquellos pacientes en que no tienen muchas contraindicaciones para agregarlos a la vigilancia. Perfecto, son pacientes más fáciles de optar por la vigilancia. Son pacientes más fáciles, mayores a 60 años, no tienen antecedentes familiares, tienen un perfil que se adecua bien a la vigilancia, capaz que tienen alguna comorbilidad y no lo agrego directamente al tratamiento activo. Perfecto. Muy bien, entonces ahí me puedo ser un poquito más laxo. ¿Y cómo sí, es lo el sigo cada seguimiento? 3 y 4 meses con PCA y con tacto, lo puedo rebiopsiar una vez al año por 5 años, y bueno, y después puedo espaciar el seguimiento según la cinética del PCA o según las biopsias. Perfecto, incluso algunos protocolos más inclusivos, abarcativos, hacen la biopsia confirmatoria al año, suponete, y si esa biopsia a los 12 o 18 meses es mejor que la anterior o es estable, a veces no biopsian todos los años, biopsian a los 2 años o a los 3 años. Si seguimos bien, el PCA viene estable y bueno, y pasan la tercera para los 5, y esos pueden ir o no con resonancia, ¿sí? Claro. Pueden ir o no, depende de la disponibilidad que tenga, depende, ¿no? Pero lo que sí van es con biopsias de próstata, ¿verdad? No zafan de la biopsia. Muy bien. Veo que la parte de protocolos ha quedado. ¿Se acuerdan? Yo siempre les muestro una gráfica en la que en la barra
¿verdad? De la izquierda aparecen los factores de riesgo en ascenso, ¿verdad? Es decir, el paciente es más joven, no tiene comorbilidades, la biopsia tiene más volúmenes, todo eso que va, factores de riesgo en ascenso, es igual a protocolo restricto. Y en la horizontal va por el otro lado, que cuando le daban aumento, el Gleason es menor en volumen, es decir, que los factores de riesgo son menores, o los factores de riesgo van en menos, el paciente ya tiene algunas comorbilidades, lo que vos decías, esos pacientes son los que en general van a los protocolos más inclusivos. Muy bien. Y ahora, para tratar de cerrar un poquito esto, porque ya son las 10 de la mañana, aunque sea un poquito de los más jóvenes, ¿hay alguno de los más veteranos por ahí que me quiera decir cuáles son los criterios de mayor o de menor peso para sacar el paciente de la vigilancia? ¿Quién me quiere responder eso? Hola. Hola. Florencia. Florencia. ¿Puedo responder yo? Sí, claro. Una progresión histológica o un aumento de volumen del cáncer son los dos criterios que me parecen más importantes. Un paciente que aumenta el Gleason, por ejemplo, de un 3+3 a un 3+4 o un 4+3, eso es muy importante. Lo otro es que aumente el número de cores de cáncer. No te guías tanto por el PSA capaz lo que te puede decir es que necesitas hacer un seguimiento con biopsia capaz un poco más adelantado de lo que tú pretendías, pero no es un criterio en sí mismo para abandonar la vigilancia activa. Pero sí el aumento del volumen y el upgrade histológico. Bueno, la verdad que... Evin. Sí. Sí, Sebastián. Sebastián. Sí, mirá, el criterio, me parece que el criterio para salir de la vigilancia es el upgrade histológico. Sí. Después, todo el resto de los parámetros, o sea, son elementos o herramientas que tenés para adelantar o no tu indicación de la biopsia, de la rebiopsia. ¿Y en qué estudio te basás para afirmarme eso? Bueno, no me acuerdo específicamente del estudio, pero lo que te digo es que... O sea, porque hay un estudio pivotal de esto que fue el que demostró eso, y fue... No me acuerdo el nombre del estudio. PRIAS, fue PRIAS. Fue el PRIAS. La publicación a 10 años de PRIAS, hicieron el análisis y la única variable con P significativa para demostrar patología adversa en las piezas de prostatectomía de los pacientes que salían de vigilancia, ellos ahí tomaron los pacientes que salieron de vigilancia y se operaron. Salían por comportamiento psicológico porque no bancaban más, salían porque subía el PSA, salían porque subía el número de cores, salían porque subían el porcentaje o salían porque subía el Gleason. El único que tuvo una P estadísticamente significativa, es decir, el único factor de riesgo independiente que ellos encontraron en la base de más de 5.000 enfermos de PRIAS fue el upgrade. Todos los demás, si bien podían tener una patología desfavorable, comparado con el resto de los pacientes de series de prostatectomía, no tenía un valor estadísticamente significativo. Por eso fue la pregunta que le hizo Fermín el otro día a Claude, que le preguntó exactamente esto, y Claude le dijo, yo solo porque me aumente el número de volumen no lo saco. Lo que sí hago, si no tiene resonancia, se la hago. Si no tiene marcador y puede, se lo pido y lo rebiopsio de nuevo seguro. La verdad es que eso dicen los papeles, pero también a nosotros después nos da un poquito de miedo. Y debe ser la consulta que yo más recibo de ustedes que me piden en segunda opinión, son los pacientes que aumentan la carga tumoral y que siguen siendo Gleason 6. Confiamos en eso. El otro dato que se tienen que acordar y es que los pacientes con Gleason 6 masivo multifocal, 10 a 15% le vamos a encontrar un sub 2 o más en las subsiguientes biopsias. No es mucho, pero en 10 años
10 a 20% de estos pacientes a 10 años, porque es 1 a 2% por año, o sea que a 10 años, 20% de estos enfermos, si tienen un ISUP1 masivo, van a terminar siendo ISUP2 o más. Bueno, espero que la clase de hoy haya sido un poquito diferente, más aplicado a la práctica, más aplicado a la clínica, que le hayan quedado los conceptos y que, bueno, podemos incluso tener en algún momento, dentro de un tiempo, para no cansarnos tanto, una específicamente de qué hacemos con los pacientes jóvenes o qué hacemos con los pacientes de 3+4, que son los que más polémicas pueden generar. ¿Alguna pregunta concreta, algún comentario? Damos por terminada el seminario. Profe, ¿Sí? Diego Bustamante por acá. ¿Cómo andás, Diego? Bien. Pues una duda, una consulta en cuanto a lo que tiene que ver con los protocolos. Si tengo, por ejemplo, un paciente que le diagnosticamos cáncer de próstata, pero mediante, o sea, en la biopsia basal, con una biopsia de fusión. Sí. El paciente tiene todos los parámetros, todos los criterios, entra en vigilancia, ¿no? Sí. Ahora, la pregunta es, ¿este paciente es necesario hacerle una rebiopsia o teniendo en cuenta que tenemos la biopsia con fusión, se puede diferir, por ejemplo, la biopsia a los 2 años, a los 3 años, o se puede hacer seguimiento solamente con resonancia? No, por ahora la evidencia muestra que la resonancia en el seguimiento de los enfermos está dando mucho que desear. Acordate de esto. Lesiones PIRA 4-5, promedialmente, en el trabajo que hicieron entre Klotz y Harvard, promedialmente les dio 40% de valor predictivo positivo. Es decir, que la mitad de los que dicen que son PIRA 4 o 5 no terminan teniendo upgrade. A la inversa, lesiones estables, 30% les encontraron upgrade. Y lesiones que fueron subclasificadas, es decir, que están mejor, 20% les encontraron upgrade. Es decir, por ahora no hay evidencia para dejar de biopsiar, Diego, ¿está? Muy bien. Bueno, muy bien. Un gusto, como siempre. Nos estamos reencontrando según el programa. Y vieron que, bueno, hay mucho, yo les pasé algunos ayer, hay mucho en todos lados. Así que aprovechemos esto y sigamos tratando de incorporar esta herramienta para poder sentirnos que realmente seguimos aprendiendo. Un saludo a todos. Buenísimo. Gracias. Chao.